Pues buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días, Juan, buenos días, Berta. Para los que van a estar escuchando el video, ¿verdad? Pues entiendan de qué estamos hablando y de qué parte de la escritura, ¿verdad? Dice que viene el libro de Esther, capítulo 4, versos del 1 al 9. Y tiene un fondo del verso 2 de Esther, del 5 al 11, 4 y del 1 al 9, el Salmo 6 y del 1 al 10. El libro de Esther es algo que está difícil de entender para muchas personas, pero la lección de hoy nos marca, ¿verdad?, que tiene un título: Cuando las tormentas de la vida arden. Las tormentas de la vida arden. Hay unas tormentas, ¿verdad?, que a veces pasamos nosotros por ellas, y eso es importante saber cómo esta parte de la escritura, ¿verdad?, nos ilumina un poco acerca de lo que estaba pasando. Dice la declaración del propósito del libro de Esther, del capítulo 4, del 1 al 9, es afirmar la presencia y la misericordia continuas de Dios en tiempos de dolor. O sea, a veces no lo podemos ver porque estamos afligidos, estamos cegados por lo que pasa, pero en realidad el tiempo de dolor Dios está actuando. Es cuando más parece ser que actúa, ¿verdad? Y voy a dar la lectura del libro de Esther, capítulo 4, versos del 1 al 9, para que los que vayan a escuchar el video puedan ir a su Biblia y leer también, ¿verdad?, este suceso, esta parte de la iluminación de la historia del libro de Esther. Y dice así: Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había sucedido, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y se echó cenizas sobre la cabeza. Luego salió al centro de la ciudad y gritó a voz de cuello con gran amargura. No llegó más que hasta la puerta del rey, porque estaba prohibido pasar por ella vestido de luto. Al mismo tiempo, en todas las provincias y lugares, dice, a donde llegó la orden del rey y su nueva ley, una gran tristeza se apoderó de los judíos. Dejaron de comer y pasaron días enteros llorando y gritando de dolor. Muchos judíos yacían en el suelo, vestidos de luto y con cenizas. Cuando las sirvientas y los eunucos de Esther vinieron y le contaron lo de Mardoqueo, la reina se puso muy triste y le mandó a Mardoqueo ropas de diario en lugar de ropas de luto, pero él las rechazó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos reales que estaba a su servicio, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y a averiguar qué estaba pasando y por qué actuaba de esa manera. Mardoqueo fue a la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey donde se encontraba Mardoqueo. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido. Le explicó con exactitud la cantidad de plata que Amán había prometido pagar al tesoro real a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio a Atac una copia de la ley publicada en su sobre la destrucción de los judíos, para que Atac se la mostrara a la rey, a Esther, y se la comunicara por medio de él. Mardoqueo le ordenó que fuera al rey para pedirle su bondad y su ayuda para su pueblo. Atac regresó y le contó a Esther lo que había dicho Mardoqueo. Viene ahí un salmo, dice Salmo 6:2 a 49. Señor, ten piedad de mí porque estoy débil. Cúrame, Señor, porque mis huesos tiemblan de terror. Todo mi cuerpo está completamente aterrorizado. Pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelve a mí, Señor, líbrame, sálvame por tu fiel amor. El Señor ha escuchado mi súplica y el Señor acepta mi oración. Dice el versículo clave ahí: vuelve a mí, Señor, líbrame, sálvame por tu gran amor. Salmo 6:4. Con esta lectura, ¿verdad? Ese es el pasaje, ese es el libro. Ahorita vamos a checar el trasfondo de qué sucedió, de qué manera, ¿verdad? Vamos a orar primero. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la escritura del libro de Esther, Señor, porque está profunda, está tan difícil para muchos de entender, pero Padre, tú puedes iluminarla, Señor. Tú puedes traerla a nuestro tiempo y entender que tu amor, tu gracia y tu misericordia siempre están sobre tu pueblo, Padre. Bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, que esta es una especie de situación que tenía Mardoqueo, pasando por algo
una noticia difícil y dice que era un edicto del rey. Los edictos ya sabemos que es una orden ejecutiva que no tiene revocación. Y la orden que había recibido los pueblos circunvecinos dice que era una orden ejecutiva que había el rey ordenado para destruir y eliminar todos los judíos que había alrededor de las provincias del reino. Todos los que vivieran alrededor, que fueran judíos, los iban a eliminar. Pero aquí hay una historia engarzada, algo que no, como que no cuadra, ¿verdad? Brother, ¿cómo está? Buenos días. Pásele, ahí hay una hojita. Entonces hay un hombre de nombre Amán. Este hombre Amán, ¿cómo está, brother? Era como un poco más que el príncipe, era un hombre de confianza del rey. Y el rey en su confianza le dio un anillo para que tuviera autoridad de sellar lo que fuera, y cualquier edicto que él dijera también hágalo. Pero nunca pensó que ese edicto iba a ser eliminar a todos los judíos, ¿verdad? Entonces estamos escuchando el libro de Esther. Es un libro no muy fácil de entender, pero conforme vamos avanzando en la historia vamos a ir viendo cómo desde la época de Moisés, que se remonta, ¿verdad?, a la liberación, esta mujer Esther, ¿verdad?, era judía, huérfana. Y dice que Mardoqueo, un hombre más o menos mayor de 15 años que ella, es primo de ella y se hizo cargo de la prima huérfana. O sea, él la recogió y la tenía viviendo con ella. Y entonces viene más adelante el exilio babilonio y mandan traer a todas las jóvenes, porque estamos a ver la historia, ¿verdad?, vírgenes, para que el rey escoja una nueva reina, porque la reina que él tenía lo desobedeció y la destronó. No eres más reina, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dentro de esas judías, nadie sabía que era judía, había pasado ya 100 años del exilio y había nacido ahí, pero era judía, radicando, nacida en Babilonia. Ese panorama de judíos y gentiles y gente de ahí de Babilonia, pues tenían un cierto problema, y Acán tiene una historia atrás, desde la época de los amonitas. Entonces está difícil porque ahorita vamos a leer, dice que lo cuentan como una especie de, como Jesús contaba las parábolas para iluminar, ¿verdad?, a la gente, y que el pueblo hebreo la recitaba cada año en las fiestas de la celebración de recordatorio, y la leían en voz alta. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque aunque no nos damos cuenta, la mano de Dios está en todas partes, incluso ahorita en día. Vamos a poder llevar hasta ese punto. Déjame, empiezo a leer. Yo dice, me uno a millones de conciudadanos de los Estados Unidos que viven con una discapacidad invisible, pero limitantes. Tengo una afección degenerativa de la columna vertebral que actualmente no se puede operar y que algún día me obligará a usar una silla de ruedas. Cuando el médico deportivo me dijo de mi diagnóstico, me sentí devastado. Fue una prueba especialmente difícil para mí porque me he explicitado el ministerio con personas que viven con discapacidad cognitiva, físicas, emocionales y de desarrollo. Desde que estaba en la universidad en la década de los 70, este personaje es el escritor del estudio, ¿verdad? Dice, he defendido el mensaje de que todos somos diferentes, pero nadie es menos. Dice, los discapacitados no nos define, la vida es rica, plena y significa para quienes tienen la más amplia veracidad de la limitación. Si bien vivir con una discapacidad exige ajustes y esfuerzos particulares, todos hacemos lo que es necesario y prosperamos más, simplemente sobrevivimos, ¿verdad? Este caso, él tenía una incapacidad física y dice que lo iban a poner prácticamente en el futuro en la silla de ruedas porque no lo podían operar. Pero él había dedicado sus ministerios desde los 70 a ayudar a las personas discapacitadas. No estaba discapacitado y se dedicaba a eso, pero ahora tenía una enfermedad que lo iba a llevar a una silla de ruedas, que ahora tenía que ser un lisiado en un ministerio de lisiado, ¿verdad? Dice, me diagnosticó, me obligó a practicar lo que predico. En ese momento me enfrenté a una noticia que parecía una sentencia de muerte y que me llenó de temor, ansiedad, autocompasión y desesperación, pero al mirar atrás no cambiaría nada. Por cada experiencia que mi discapacidad me negó,
surgieron otras oportunidades, pero las noticias son malas noticias. O sea, cuando le dicen a uno que tiene cáncer, ay, o sea, hijo de su. Dice, cuando nos golpea, puede golpearnos con fuerza. Todos enfrentamos desafíos y pruebas, desilusiones y emergencias, pero la mejor noticia de todo es que nunca enfrentamos ninguna situación solos. Tenemos la capacidad de aceptar nuestra realidad, luchar contra ella o darnos por vencido. Las escrituras hebreas y cristianas revelan que el pueblo de Dios enfrentó desafíos increíbles. Las voces de quienes se levantaron para enfrentar sus desafíos nos brindan una gran opción. Acuérdate que el pueblo hebreo estaba saliendo de Egipto y tras de él venía un Egipto a matarlo, venían miles de soldados directamente a destruirlos. Esa es la prueba que tenían frente al mar y atrás tenían a sus verdugos. Mas, sin embargo, confiaban en Dios, ¿verdad? Dios haría lo que tenía que hacer. En momentos difíciles a veces no hay qué hacer, pero empieza Dios a orar, a manifestarse. Y ahí dice que él tenía esa manifestación de que estaba enfermo, pero no sabía que no lo podían operar. Entonces, cuando le dan la noticia, fue devastador, ¿verdad? Para muchos es devastador para vivir una vida así. Joe, bienvenido. Dice, acerca del libro de Esther, dice, vamos a platicar un poquito del libro de Esther, dice. Al explorar el libro de Esther conviene hacer algunas observaciones. En primer lugar, este libro no puede calificarse según los estándares occidentales modernos como historia, aunque hace referencia a personas históricas. La mayoría de los estudios señalan que tal vez sea una forma de escritura que reúne varios personajes, situaciones y tradiciones para crear una historia convincente e inspiradora. Sí, parece un libro de historia, parece algo así, pero se está utilizando como una historia para expresar algo. O sea, como Jesús usaba las parábolas, así lo están expresando, o sea, el libro de Esther. En segundo lugar, fue escrita para ser leída en voz alta. Los judíos fieles la recitaban cada año durante los días de la fiesta del Purim. Purim celebra el rescate del pueblo judío de las maniobras engañosas de Amán. El consejero real de Asure, ese era el rey Asure, pero el consejero real de él era Amán. Y ese Amán era terrible. Incluso el rey, perdón, Asure también era tremendo. Ahorita vamos a ver lo que pasó. Es una historia de salvación que recuerda el milagro de la Pascua en la época de Moisés, que dio inicio en el Éxodo, y está diseñada para proporcionar una identidad que sirva de anclaje frente a los desafíos y las devastaciones potenciales. Recordemos que el pueblo iba a ser destruido por el pueblo de Egipto, mas sin embargo, las cosas cambiaron cuando Dios abrió el mar, algo que era imposible, ¿verdad? En este caso, la historia dice que el pueblo de hebreo sale de Egipto, y la historia es contada como para referirse a aquel poderío que existe de Dios, aunque no lo podemos ver. Vamos a ver. En tercer lugar, este escrito está lleno de exageraciones y excesos. Es absurdo, el absurdo de muchas de las viñetas de la escritura captarían y mantendrían la atención de todos los oyentes, que se sentían atraídos por el humor de una historia de otro mundo. Sería tenaz y perturbante. El libro de Esther refleja un estilo común en la tradición orales que recuerdan la forma en que Jesús utilizó las parábolas para transmitir muchos de los mensajes más importantes de enseñanza. O sea, en este caso es una enseñanza el libro de Esther. No lo escribió Esther, me imagino que a lo mejor probablemente fue el rey Asur o Mardoqueo mismo que escribió el libro, ¿verdad?, de Esther. Pero está en la Biblia. Por algo está en la Biblia, porque es parte de una reflexión, parte del milagro que Dios empezó a hacer con el pueblo hebreo y que ahora lo vamos a ver aquí. Porque en este caso hay un edicto, hay una orden de gobierno de rey, que no la hizo el rey, sino la hizo Amán, un loco, ¿verdad?, que quería matar a todos los judíos y quería destruirlos y erradicarlos. No quería nada más matar a uno. Por causa de uno, decidió matarlos a todos y mandó una orden ejecutiva irrevocable. O sea, mátalos. Y les dio una fecha. Para tal fecha los vamos a matar a todos. Ay, Dios. ¿Se imagina? Todavía sigue eso este día. Sí, no, entonces acaba. Dice, ¿cómo estas observaciones sobre el libro de Esther confirman o desafían lo que le han enseñado
acerca de la Biblia. Hemos escuchado en la Biblia que hay cosas muy raras, ¿verdad? Muy extremas, pero que para Dios nada ha sido imposible, ¿verdad? Vamos a averiguar. ¿De quién es la historia? Dice, aunque el texto lleva el nombre de Esther y ella es la principal catalizadora de la salvación y la retribución, es más acertado hablar de la historia de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo acogió a Esther después de la muerte de sus padres y fue su tutor y sabio consejero. Dos incidentes separados crean trayectorias para Esther y Mardoqueo que se entrelazan, se relacionan entre sí. Por eso Mardoqueo tenía 15 años más que Esther, era una jovencita, y él adopta, ¿verdad? La convierte en prácticamente su hija. Pero recuerda la historia de Moisés, cuando lo quisieron ejecutar, cuando estaba bebé, que lo echaron al mar para que no lo matara y luego lo rescató la reina. Hay cosas similares, ¿se fijan? El rey Asure exilió a la reina Basti, o sea, la retiró. Basti era la reina, la esposa del rey Asure, debido a que ella no estaba dispuesta a exhibirse ante un grupo de borrachos para su entretenimiento y diversión. Por este acto de desobediencia, la reina Basti fue desterrada del reino y el rey Asur buscó una nueva reina de su harem de concubinas. Tenía 400 concubinas que había mandado reclutar de todos los pueblos circundantes al reino de Asure. Él mandó traer a todas las jóvenes, tenía que pasar un año en el palacio y educarse conforme pero tenía que enseñar cómo tenía que ser si hubiera sido escogida para ser la reina, ¿verdad? Entonces tenían que pasar un año en el palacio real, en la casa de las concubinas, educarse conforme a todas las cosas que necesitaban. Y ahí va esta chamaca, que no sabían que era judía, pero había nacido como judía exiliada. Entonces, por el nombre que tiene, no, el de Esther no era el nombre real, o sea, no era el nombre que había recibido Babilonio, como cuando Daniel y sus compañeros que les cambiaron los nombres, ¿verdad? Y ella había ido al palacio siendo una terrateniente de ahí, pero realmente era descendiente judía. Y huérfana, o sea, expresa como una huérfana oscura que fue a parar a ser la reina de este lugar. O sea, ahí dices tú, Dios está obrando, ¿no? De alguna manera. Dice, la trayectoria de Mardoqueo siguió a la de Esther cuando la acompañó a Susa, era el lugar donde estaban, de los elamitas, y luego tomó su propia dirección. O sea, Esther siguió su camino. La relación entre las regiones de Elam y la Persia con las tribus de Israel y Judá eran tensas en el mejor de los casos, por lo que cuando Mardoqueo, un benjamita de la tribu de Benjamín, llegó a la tierra de enemigos de Israel, los elamitas persas se mostraron reticentes a muchos de sus rituales y prácticas. Acuérdate que el judío no se inclinaba ante nadie que no fuera su Dios. Comparado con esto, dice que este hombre que se llamaba, se me olvidó el nombre, aquí lo tengo, Amán era el segundo del rey, y Amán se creía más que el rey, que también se inclina ante mí todos los que están aquí, que todo el que pasa se tiene que inclinar, porque le había dado un anillo, el rey que le da autoridad, y él creía que todos tenían que arrodillarse e inclinarse ante Amán, pero Mardoqueo era judío, como Daniel, no me agacho ante nadie, ¿verdad? Una de esas prácticas se convirtió en el punto de conflicto del libro de Esther. El consejo principal del rey Amán, el consejero principal del rey Amán creía que se le debía el mismo respeto que al rey Asur y que la gente común debía inclinarse ante él cuando pasara. Mardoqueo se negó a rendir homenaje a Amán y Amán se puso furioso cuando Esther empezó a ganarse la simpatía del rey Asur. Mardoqueo cometió una ofensa moral contra Amán. Acuérdate que eran enemigos, pero por el exilio acabaron en el reino de Asur. En este caso, Amán judío, Amán era descendiente de los amonitas y Mardoqueo era descendiente judío. Ya habían pasado 100 años de eso, pero seguía la enemistad, como hasta ahorita, ¿verdad?
Dice, ¿qué piensas de la negatividad de Mardoqueo a rendir homenaje a Amán? ¿Crees que lo pensó bien o que tomó una decisión apresurada? ¿Recuerdas cuando a Daniel le quisieron dar de comer, que comiera para que estuvieran? No, yo no me quiero contaminar. Mardoqueo no midió las consecuencias de no inclinarse ante Amán, que era nada más el primero del rey. Y eso causó una furia. Pero como Amán tenía poder de, ¿cómo te diría? Tenía un anillo de rey que lo que él dijera y decretara se hace. Entonces, Amán, pues era el segundo del rey, era prácticamente el vicepresidente del gobierno de actualmente, tiene autoridad. Pero entonces, Amán no se conformó cuando dice, bueno, voy a aniquilar a este que no sé qué se va a echar de mí, sino que se fue y como tenía autoridad, hizo un decreto en el que lo sella con el anillo que le da al rey, voy a acabar contigo y con toda tu raza. Nomás por no agacharse. Entonces Amán pues, recibe la noticia con una carta de rey selladita y le mandan a todas las provincias que se multiplique lo que dice. Y entonces todos los judíos que vivían en el exilio, que estaban ahí, ya sea de 20 años, 50 años o recién nacidos, iban a ser aniquilados tal fecha, por orden de Amán. O sea, se ponía tensa la cosa. Vamos a ver cómo sigue ahí. Dice, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la respuesta apropiada y justa de esta falta de respeto por parte de Mardoqueo? ¿Una multa? ¿Una paliza? ¿Un tiempo en prisión? ¿Una disciplina pública y exhaustiva? O sea, nada de eso que debió haber hecho Amán contra Mardoqueo hizo. Todo lo contrario, ordenó una ejecución de todos, porque dijo, si mato a Amán, van a venir más gentes a pelear porque matamos a Amán y se va a hacer un conflicto. Entonces a Amán se le ocurre matar a toda la descendencia judía de los que venía a Mardoqueo, nomás por una desobediencia. Dice, las personas sensatas estarían de acuerdo en que las acciones tienen consecuencias y Mardoqueo debería haber esperado un castigo razonable por su decisión. Pero dice, prácticamente nadie había concebido la respuesta de Amán: aniquilar y erradicar por completo a todos los judíos del reino de Asur. Wow. Imagínate, si así este era el primero del rey, ¿cómo era el rey? Que supuestamente, porque estaban en una fiesta de 7 días, medios pedos, a ver, que la reina venga a bailarnos aquí. La reina dijo, no, yo exhibiendo tantos borrachos. Y como fue públicamente la ofensa, o sea, se negó públicamente a bailar para el rey y sus amigos borrachos. A mí no me desobedece nadie, ni la reina. Échenla fuera. ¿Sí? Entonces, hay una historia, y ahorita vamos a averiguar un poquito más adelante, donde enlaza qué tiene que ver Amán, Esther y el rey. Dice, la respuesta de Mardoqueo también fue extrema, pero comprensible. Entró en un periodo de dolor y lamento desesperado. Su acto de desafío condenó a todo su pueblo bajo el reinado del rey Asur. Las malas noticias se extendieron por toda la población judía, lo que provocó ayuno, generalizado, llanto y angustia que finalmente llegó a Esther. O sea, Esther ya era reina y ya la había acogido el rey como la más bonita, la más preciosa. Dice que era de cuerpo muy bonito y que la situación estaba difícil. Mardoqueo, siendo como padre o tutor de Esther, sin saber que ella era también judía, ¿verdad? Y recibe la noticia y dice que se va a la puerta del rey y se viste de cilicio y se tira ahí. Y Esther se da cuenta y manda a preguntar que qué le está pasando a Mardoqueo, porque era importante para ella. Manda con sus eunucos y le pregunta que qué está pasando y le manda ropas para que se viste, pueda pasar, y no las quiere. Porque aún así el decreto era decreto, es una orden ejecutiva. No hay vuelta de hoja, ya la ordené, ya la firmé, ya se fue. Entonces ella manda otra vez otras personas del reino, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que explique. Entonces él explica a este hombre, ¿verdad? Y le da la copia de la carta del edicto a él, que se la lleve a Esther. Y le dice en la carta, ¿verdad?, qué tiene que hacer. Le dice, Esther, anda con el rey. Tú has hallado gracia delante de él y él que es favorito. Y exprésale que tenga misericordia, porque esto nos va a matar a todos junto a contigo, porque también es judía. Entonces, nadie se podía presentar ante el rey sin previo anuncio. Nadie. Y el que iba era ejecutado por haberse presentado sin previo aviso.
Entonces le estaba pidiendo a Esther, anda y preséntate al rey sin órdenes, sin nada. O sea, tuvo que arriesgar su propia vida. Estaba expuesta a la muerte por hacer eso. Vamos a ver qué nos dice más. Porque ahí tiene mucho que ver. Dice, ¿cómo reaccionarías de manera diferente si vivieras en una cultura donde tu tribu o tu aldea estuviera dice, constantemente amenazada de destrucción? O sea, imagínate, yo vivo en una cultura de indocumentados en este país. Y yo lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque constantemente estamos siendo amenazados de ser deportados. Es bien difícil eso. Y luego llega el presidente y un decreto. Vámonos, quiero recorrer todo 1 millón afuera. Ay, Señor, no nos deja ni respirar. Apenas agarramos tantito calorcito y queremos empezar a prosperar. Y otra orden ejecutiva como la que le mandaron, más que esta era de ejecución. La orden que quiere vender este hombre, si quiere el poder, es de expulsar a 1 millón de gentes. Y no les importa si tienes papeles o no. Una que te agarren, mejor que traigas el papel contigo si no vas para México. Entonces vamos a ver qué es lo que hay. Yo miro que aquí el pueblo de Dios, también el pueblo no nomás es el estadounidense pueblo de Dios, no, toda la gente humilde, la trabajadora, la gente que a veces no tiene oportunidad, ahí es donde está Dios. A ese pueblo al que tienes que cuidar, al que tienes que ayudar, no a los que ya tienen mucho dinero y ya viven podridos en dinero, ¿verdad? Yo digo a veces, cuidado con lo que uno dice, porque vamos a ver en este caso qué le está pasando a este hombre que hizo la orden ejecutiva en contra del pueblo de Dios. Dice, el bien común. Dice, es importante recordar que nuestra Biblia fue escrita y leída por personas unidas por la necesidad de sobrevivir. El bien común se valoraba más que el bien de cualquier persona. Esa cultura no podía permitirse el lujo de tener su desarrollo en un nivel de independencia. La vida cotidiana y la cultura exigía madurar hacia la independencia. La comunidad era todo. Preservar una unidad fuerte y fiel era una propiedad y compartida por todos. Proteger la seguridad de la comunidad era responsabilidad de todos. Entonces, entre todos se tenían que cuidar, ¿no? Se recuerde también que los judíos nacen de una religión y en una etnia como hijos de Dios. Todos los judíos eran hermanos y hermanas y eran los guardianes de los hermanos. O sea, el judío es un hermano de otro, entre todos se cuidan, porque son hermanos, no importa de qué papá eres, todos somos una sola nación. Dice, la responsabilidad hacia la comunidad y su integridad era la norma que manejaban entre todos ellos. Y en este caso, desde la mayoría de parte de la historia del antiguo Israel, la tribu y sus sucesores sufrieron bajo el gobierno de la opresión de otros como Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, Macedonia, Roma. Y lucharon, dice, denodadamente por mantener su sentido de identidad donde quiera que estuvieran. Hasta la fecha, el judío es judío y es por su circuncisión y por ser descendiente de judíos. No se casa con otros judíos porque siguen siendo solamente una sola familia. Es difícil que un judío se case con una que no sea judía. Muy difícil. Porque entre ellos mismos mantienen el judaísmo. Dice, la observancia fiel de las fiestas y los festivales, la naturaleza unida de la comunidad y tribus premodernas y los rituales, las prácticas y las expectativas compartidas fueron fundamentales para preservar y proteger la identidad a través del tiempo y el lugar. Esto explica la respuesta de Mardoqueo más solidaria que terquedad. Recordemos que por eso no se inclinó, porque él era judío. O sea, yo que me ando inclinando con este ni que fuera Dios. Y ahí, pues, las consecuencias, ¿verdad? O sea, él esperaba que lo azotaran o lo arrestaran o algo, ¿verdad? O lo llamaran contra el rey, ¿verdad? Pero no fue así. Dice, en nuestra cultura occidental moderna podríamos sentirnos tentados a proyectar nuestra cultura sobre la de Mardoqueo, en lugar de ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Podríamos argumentar que Mardoqueo actuó con derechos y casi destruyó a su pueblo, pero esa no es la manera en que la persona independiente piensa o actúa. Mardoqueo era un benjamita de la tribu de Benjamín y en territorio enemigo, como judío fiel. Mardoqueo tomó en serio que su responsabilidad era ocultar en pos de lo que era bueno para toda la comunidad. Para defenderse a sí mismo, defendió a los judíos en todas partes. O sea,
En este caso, ellos defendían su judaísmo. No importa que tuvieran babilonios, ellos mantenían sus fiestas. Yo lo miro aquí en Estados Unidos que hacen fiestas de los pueblos mexicanos también, ¿verdad? Donde nomás debería existir fiestas americanas. Pero los mexicanos mantienen su tradición, ¿verdad? El salvadoreño su tradición, o sea, todos los países hacen mantienen sus raíces. Y ellos también ya llevaban 100 años en el exilio, ya tenían mucho tiempo, y seguían manteniendo sus mezquitas, sus reuniones, sus días de reposo. O sea, todo lo hacían ellos sin tener que ver con esto. Pero en este caso, Mardoqueo, o sea, era judío. ¿Cómo se iba a inclinar con un hombre que no era el rey? Y este quería que a fuerzas, igual que el rey, se agachara. Dice, ¿qué contribuye a su sentido de identidad? ¿Cómo se sentiría si se te quitaran esas cosas? Es como cuando los hispanos aquí en Estados Unidos, ¿qué les pasó anteriormente ahora cuando recién Trump? No tiene hablando español aquí, no tiene hablando español aquí, estamos en Estados Unidos. Es lo mismo. El hispano quiere conservar su lengua, ¿verdad? Pero aquí tienes que hablar en tu idioma, no, en el idioma de aquí. Qué duro fue, ¿no? El pobre hispano, ¿qué hace si ni siquiera sabe hablar el español? Muchos de ellos hablan dialecto. Y es duro, ¿no? Entonces yo lo miro así, como un narcisismo, como un anarquismo. En este caso era un anarquismo porque era un rey, una anarca. Entonces yo digo que no hemos cambiado mucho. Nosotros queremos proteger nuestra identidad y seguir siendo el pueblo de Dios, el pueblo hispano, que raíces y generaciones desde los chichimecas para allá para atrás, y luego que me digas tú, aquí te tienes que convertir en blanco porque estás en Estados Unidos. Pues, ¿cómo le hago, verdad? Entonces allí ya les pasaba. Dice, las acciones tienen consecuencias. Dice, la reacción de Mardoqueo ante el atroz orden de Amán de matar a todos los judíos habría sido extremo solo si la noticia que recibió no hubiera sido tan mala. La noticia era tan mal que le estaban dando una fecha en la que todos tenían que morir por ejecución, orden de gobierno. Es como aquí ya vienen las elecciones y ya nomás quedando el presidente republicano, le puse aquí yo, hay una orden ejecutiva en los primeros 100 días de que 1 millón de personas tienen que salir del país. Qué duro, ¿no? Para la pobre gente, imagínate, ya va a quedar Trump otra vez. Anda que se quiere esconder hasta abajo de las piedras. Ayer andaba Berta conmigo y andaba el policía, los policías, pare carros. ¿Qué traen? Dije yo, no, pues es que es el día festivo y tienes órdenes de parada, somebody, a ver cómo andas. Pues para evitar que ande la gente tomando, porque es un día festivo, ¿verdad? Y le digo yo, vamos a recogernos para la casa, porque la policía anda muy brava, le dije, no vaya a ser. Y me fui para la casa, le digo yo, sonó raro, le dije, pero no es que tenga miedo, simplemente me voy a resguardar de una situación que puede empeorar. Y en este caso, si no me resguardo yo, me puede pasar lo que le pasó aquí a Mardoqueo, ¿verdad? Por andarme metiendo entre las patas de la mula, salí pisoteado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya tenemos 33 minutos en el video, me gusta el tema. Dice, además del dolor, dice, personal del dolor por toda la población judía de la región, Mardoqueo llevaba una gran culpa porque su acto de desafío era la causa del negocio, dice, de la genocidio que se avecinaba. A medida que la fortuna de Esther aumentaba, Mardoqueo enfrentó dolor y sufrimiento, angustia y tristeza, pero en lugar de ceder, se puso manos a la obra e ideó un plan y le comunicó a Esther lo que había de hacer. En este caso, Amán, ya con la orden ejecutiva que te había dictado y todo, se estaba preparando para colgar a Mardoqueo públicamente. O sea, iba a empezar con el colgamiento de Mardoqueo y ahí en adelante había que matarlos a todos. Entonces, más no hacer una horca de no sé qué tantos pies de altura para ejecutar a Mardoqueo y iniciarle la orden de matar a todos los judíos. Entonces, pues Amán, o sea, Mardoqueo estaba deshecho. Y pues dice que se puso en plan manos a la obra, porque él sabía que la reina Esther era casi su hija y era la esposa del rey. Y el problema era contra Amán, el que estaba guardando un celo, un rencor, porque era de los descendientes de los amalaquitas cuando el pueblo hebreo salió del exilio y venció a los amalaquitas y mataron a todos. O sea, era un judío que había matado a su descendencia. Lo odiaba a muerte. Entonces, como no se inclinó, pues, ¿cómo? Dice, la posibilidad del libro, dice, la popularidad del libro de Esther y su papel en Purim se basaba en la naturaleza, dice, en la naturaleza esperanzadora de la narración. El pueblo judío fiel confiaba en que pueden ser derribados
y tratados injustamente, pero los hijos de Dios siempre se levantan y siguen adelante, Dios fiel y justo. O sea, los hijos de Dios confiamos en esa fidelidad con Dios, ¿no? No importa lo que pase. Si alguien queda en el poder, es porque Dios le permitió estar ahí y Dios está haciendo algo que probablemente no nos gusta, pero que al final de cuentas tiene un mejor resultado, porque es Dios el que está obrando, pero no lo podemos ver. Estamos inquietos, como ellos, ¿verdad? Dice, ¿qué te ayuda a superar los momentos del dolor? ¿Qué papel desempeña tu fe en la forma en que respondes a los momentos de dolor y pérdida? Desarrollando nosotros identidad. Estamos desarrollando una identidad, la verdad, también es lo que está diciendo aquí. El yo ocupa un lugar destacado en la identidad, especialmente desde una perspectiva moderna y posmoderna. Cuando se habla de las antiguas culturas del Oriente Medio, tal vez el nosotros debería de sustituir al yo. Nosotros, bueno, yo soy latino, ¿verdad? Yo. Descubrir que esto era así cuando hice las paces con mi discapacidad. Ya no era un aliado desde fuera, sino que me convertí en un miembro dentro, hablando desde discapacidad y no solo sobre la discapacidad. Este hombre hablaba desde afuera como a los incapacitados, ahora estaba incapacitado y ahora era un miembro discapacitado hablando con discapacitados. Dice más adelantito, y he encontrado un pueblo al que llamar mío. Existe una profunda empatía y respeto entre quienes viven con muchos tipos de discapacidades, así como un fuerte sentido de todos nosotros juntos. La comunidad y el propósito son dos aspectos poderosos de la identidad que olvidamos con demasiada frecuencia. Nunca tenemos que afrontar las cosas solos. Dios está con nosotros y una comunidad de fe nos fortalece. Habrá momentos, como en el caso de Mardoqueo, en que nos sentiremos abrumados por el dolor, pero el dolor no puede vencer el amor y la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Dice la última hoja, que no viene en Miquea, que leas el Salmo 6. El Salmo 6 habla de el reclamo a Dios, la súplica a Dios, ¿verdad? Que podamos hacer nosotros, ¿verdad? A favor del pueblo de Dios. Como comunidad cristiana, no importa que eres americano, mexicano o centroamericano, somos una sola comunidad. Y Dios siempre está al pendiente. En este caso, dice que la reina Asura, el rey Asur, ¿verdad? Ordenó, o sea, ella le dice al rey que quiere tener una comida, ¿verdad? Y reunirse, ¿verdad? Y ahí iba Amán también a celebrar con el rey. Dice que se reunieron y que le dice, bueno, mi vida, mi amor, de lo que tú quieras, vamos a hacer un banquete y hacer una comida, y era tarde. Y él esperaba que platicaran, ¿verdad? Y ella le dijo, mejor mañana, dijo, ya es muy tarde hoy, ¿verdad? Ella no estaba segura de lo que quería hacer. Y entonces este Amán le dice al rey, ¿verdad? Que quiere honrarlo, ¿verdad? Con la ejecución de Mardoqueo, porque habían faltado al rey, ¿verdad? Pero se le había olvidado en la parte que no se narra aquí de que hubo un atentado contra el rey y Mardoqueo había escuchado la plática de estos dos que querían, porque había quitado a la reina. Entonces querían hacer un complot para matar al rey por lo que le había hecho a la reina, y este Mardoqueo había oído y le comunicó al rey, ¿verdad? Lo que iba a pasar. Entonces hicieron investigación y resultó cierto que lo querían matar, ¿verdad? Y entonces quedó escrito en una orden, ¿verdad? Que lo había pasado, pero nunca lo habían recompensado por eso. Entonces cuando la reina, ¿verdad? En este caso Esther, ¿verdad? Lo reúne para explicarle, quería hablar del problema que tenía con el tal Amán que quería ejecutar al pueblo, ¿verdad? Porque el rey no sabía, el rey no estaba informado, era la orden que había ejecutado Amán contra Mardoqueo y el pueblo judío. Entonces ella le dice que no, que nos vamos a reunir el otro día para ver eso. Y entonces esa noche Amán ordenó la horca, que la construyeran, y toda la noche estuvieron haciendo la horca para ahorcar a Mardoqueo. Entonces Amán no sabía que Mardoqueo prácticamente era padre de crianza de la reina. Y entonces pues le dice, ¿verdad?
el rey, pues sí, dijo, vamos a honrarlo, ¿verdad? Ese hombre. Pensaba Amán que iba a ser él, ¿verdad? Pero entonces dice que al otro día le dice la reina que se reúnan otra vez, ¿verdad? Porque quiere ya, pues bueno, mañana te lo platico, vamos a juntarlo otra vez mañana, y se juntaron otra vez. Y ahí iba Amán creyendo que lo iban a coronar como ya prácticamente casi un rey, ¿no? Y entonces le dice esta muchachita Esther al rey, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Y dice que el rey se retira, ¿verdad? Cuando dio la noticia se retiró. Fue triste por lo que estaba pasando y que había sucedido. Y dice que había pedido en la noche anterior que no podía dormir, esa noche que estaban haciendo la horca, el libro de lo que había sucedido, que se lo contaran, porque, pues, para que le recordaran, porque había estado en la guerra y no se acordaba. Y halló donde decía que Mardoqueo lo había librado a él de lo que había pasado. Entonces la orden ejecutiva dice que iban a ahorcar a Mardoqueo. Y entonces le dice la reina, esta Esther, ¿verdad? Que Amán que iba a ejecutar a todo el pueblo judío, ¿verdad? Su pueblo de ella. Y ella saca su identidad, que es judía. Nacida ahí, ¿verdad? Pero era judía de nacimiento. Y entonces ordenan ejecutar a Amán en lugar de Mardoqueo. Pero la orden ya se había lanzado. O sea, estaba como quiera la orden de matar a los judíos. O sea, no se podía revocar. Ya era una orden. Entonces, estaban tristes. Entonces le dijo, yo escuché la historia completa, ¿verdad? De que a Mardoqueo le dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Dijo, no se preocupe, señor rey, nosotros nos vamos a armar y vamos a defenderlos. Y se levantaron en armas contra el gobierno, ¿verdad? Porque pues los corrían, los mataban, no tenían que irse. Y dice que se prepararon, y sí hubo muertos, pero se defendieron y se acabó el pleito que ya ves. Pero finalmente vemos, no muy lejos de allá, en nuestros días, el anarquismo, lo que puede suceder a veces con un presidente o un vicepresidente, ¿verdad? Que sucedía, no sé, porque entonces vemos que Dios movió la orfandad de Esther a través del cuidado de Mardoqueo y cómo engarza la historia de que le salva al rey Mardoqueo y no es compensado. Y luego ella, en el poder de ser la esposa del rey, libra a todo el judío que había de la muerte. O sea, ¿tú crees que fue coincidencia, curiosidad o rareza? Era la deidad de Dios, era poder de Dios, aunque no lo podían ver. O sea, ellos no podían mirar lo que estaba pasando, cómo, de qué manera, pero cómo Dios estaba actuando. Entonces, dice que se cuenta el libro de Esther como una historia de liberación, de aquella época en que intentaron destruir y exterminar a los judíos en el exilio. De alguna manera u otra, el papel se volteó, ¡pum! De la noche a la mañana, a la hora de la horca. ¿Cómo? O sea, ¿cómo sucedió? Solamente Dios pudo haber hecho. Así abrió el mar, ¿verdad? Cuando tenía atrás del pueblo hebreo todo el ejército del egipcio. Y de repente, lo inexplicable, se abrió el mar y los liberó Dios. Aquí en este caso, por obra de Dios, que no lo notaba, no se daban cuenta, ella acaba revelándole a su rey, ¿verdad? Que estaba enamoradísimo de ella, que ella era judía y ese era su padre de crianza. ¿Cómo era posible? Entonces que el rey recordó que le debía un favor a Mardoqueo. Y de esa manera, pues, que ejecuten a este. Y él iba a colgar al otro y lo colgaron a él. O sea, la historia está engarzada un poco, pero se ve muy bien. Vamos a darle lectura a la oración ya para terminar. La oración viene ahí al final. Dios amoroso, hay momentos en que nos sentimos abrumados por el dolor y la culpa, preguntándonos si el dolor terminará alguna vez. Ayúdanos a recordar que tu Espíritu Santo está con nosotros, que tenemos una comunidad en la que podemos confiar y hay días mejores por delante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para el que escuchó el libro está un poquito difícil de entender, pero léanlo, busquen, investiguen y verán que van a encontrar la mano de Dios en todo el trasfondo bíblico de este estudio. Nos vemos en el siguiente video.